Bien, estamos regresando, por favor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tal vez que haya ingresado recién? Ya le puse en la asistencia a la señorita Tipantasic. ¿Alguien que no le tome la lista? Bien, continuemos entonces en nuestra pizarra. Siguiente ejercicio. El número 6. Vamos a esperar un momentito hasta que se estabilice. Nada que ver. Ya, ahora sí. Interpole 5 medios aritméticos. 5 medios aritméticos entre 4 y 14. Ese es el ejercicio. Por si acaso, en vez de decir interpole o interpolar, puede decirle intercalar. Significa lo mismo. Datos del problema. Nos está dando el primer término que vale 4. Entonces le ponemos aquí A minúscula es igual a 4. Y también conocemos el último término de 14. U de último término igual a 14. Y también nos da el número de términos. Y aquí explico cómo encontrar el número de términos. Me está pidiendo que interpole 5 medios aritméticos. Pues yo voy a tener aquí el primer término y por acá voy a tener el último término. ¿Qué significa interpolar, intercalar? Poner lo que me dice aquí, 5 medios dentro de estos. Pues aquí tal vez irá uno, acá irá otro, acá irá otro, aquí irá otro y aquí estará el otro. Total, ¿cuántos están de rojo? 1, 2, 3, 4, 5. Esto es interpolar, intercalar. Pero el número total de términos, yo debo contar los que están aquí. Los 5 que me decía que interpole, y a esos debo agregarle el primer término y el último término. Total, debo sumar más 2. Entonces, como me pide que interpole 5 medios aritméticos, el número de términos en total acaba a ser 7. Repito, si me pide aquí interpole 6 medios aritméticos,
Entonces, en el número de términos yo no voy a poner solo 6, tendré que poner 8, sumando el primero y el último. Si me dice, interpole 3 medios aritméticos, entonces en el número de términos no voy a poner 3, sino voy a poner 5. Ese concepto tienen que tener bien claro para que no nos equivoquemos el momento de poner el número de términos. Bien, explicado esa situación, tenemos los 3 elementos, el primer término que vale 4, el último término que vale 14 y el número de términos que vale 7. Como incógnita, lo que nosotros vamos a hacer es construir la progresión aritmética y ahí evidenciar el término o la interpolación, solución. ¿De dónde partimos nosotros? Yo le decía que no es necesario que se aprenda cada fórmula, simplemente esta de aquí. De último término, que va a ser igual al primer término más número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Y aquí yo voy a ir reemplazando todo lo que tenemos. El último término vale 14, igual el primer término que vale 4, más el número de términos es 7. 7 menos 1, 6, y esto multiplicado por la diferencia. Lo primero que vamos a encontrar es la diferencia, porque ese dato no nos va a dar aquí. Despejemos 4 más 6, que es la diferencia. Esto va a ser igual a 14. Despejando 6D es igual. El 14, como este 4 se encuentra en el primer miembro, va a pasar al segundo miembro con signo negativo. 14 menos 4 me da 10. Puedo simplificar y decir la mitad 3 y la mitad 5, quedándome la diferencia que es igual a 5 dividido para 3. 5 tercios es la diferencia. En este momento voy a empezar a construir mi progresión aritmética, partiendo del primer término que me da. ¿Ya? Entonces voy a ponerle aquí mi progresión aritmética va a ser igual. ¿Cuál es el primer término que me dio como dato? El primer término es 4. Y a partir de ahí voy a empezar a ir interpolando cada término, coma. Para yo encontrar el siguiente término de la progresión, a este 4, que es el primer término, le debo sumar más su diferencia, 5 tercios. Esto es igual. Aquí usted puede hacer directo o puede sacar el mínimo. Yo hago directo cuando tenga un número entero y una fracción. ¿Cómo resuelvo? Se multiplica el denominador por el entero. 3 por 4 me da 12 y 12 más 5, 17 tercios. Y ese es el segundo término de esta progresión aritmética, 17 tercios. Vamos al siguiente. El 17 tercios más los 5 tercios, que es la diferencia. Esta diferencia tiene que ir sumando la misma. Como tiene el mismo denominador, se mantiene el 3. Y 17 más 5 me da 22 tercios. Le pongo aquí 22 tercios. Cuando son fracciones, a veces un poquito molestoso, pero de ahí puede ser que me toque interpolar y la diferencia me dio, qué sé yo, 3. Entonces será solo 4 más 3, 7, 7 más 3, 10, y podemos ir construyendo mentalmente. Pero aquí, por ser fracciones, se nos complica. 22 tercios,
que es el tercer término, que debemos sumarle más la diferencia de 5 tercios. 22 más 5 me da 27 tercios. Y aquí puedo simplificar o puedo dividir. Tercera 1, tercera 9. El resultado va a ser aquí 9. El número 9 tengo que sumarle más los 5 tercios y esto va a ser igual. 3 por 9, 27. 27 más 5, 32 tercios. 32 tercios. Y le ponemos acá 32 tercios. Coma. El 32 tercios le vamos a sumar más el 5 tercios y esto va a ser igual. 37 tercios. 37 tercios. El 37 tercios nos toca sumar ahora más los 5 tercios, va a ser igual. 37 más 5, 42 tercios. La tercera 1, la tercera de 4 unos llevando 1 de 12, 4. ¿Cuál ha sido el resultado? 14. Este representa el último término de esta progresión. Le voy a poner con otro color 14. Si no hubiésemos encontrado bien esta diferencia, el momento yo de haber sumado este antepenúltimo término más la diferencia, no vamos a llegar a obtener el 14 que era el último, ¿no? De eso depende que nosotros hagamos bien y podamos formar la progresión. Me pedía que interpole 5 medios. Veamos, contémoslo de color azul. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están interpolados los 5 medios aritméticos entre el número 4, que es el primer término, y el número 14, que es el último término. Hasta ahí quedaría finalizado el ejercicio. Pero nosotros podemos también aquí encontrar lo que se llama el término medio. Le vamos a poner aquí la fórmula. El término medio va a ser igual a la suma del primer término más el último término y esto dividido para 2. Sumo el primero, sumo el segundo y divido para 2. El término medio va a ser igual. Primer término que vale 4 más el último término 14 dividido para 2. El término medio va a ser igual 14 más 4, 18 medios. La mitad 1, la mitad 9. El término medio es igual a 9. Entonces, en un ejercicio me puede también pedir, ¿y cuánto vale el término medio? Entonces, usted ya sabe encontrar el término medio. Pero también, si yo construí la progresión, empíricamente puedo sacar cuánto vale el término medio. El término medio es igual a este de aquí. Este es el de la mitad, 9. Ya tengo la respuesta, sin haber aplicado la fórmula. Pero si tal vez solo me pide el término medio, entonces ya al tener los datos yo simplemente sumo y encuentro. No voy a encontrar toda la progresión. Pero si me pide interpolar, ahí sí, pues obviamente toca hacer todo el proceso y vemos que el término medio es el de la mitad. Ahora, ¿cuándo vamos nosotros a tener término medio? Va a haber término medio si este número de términos sea impar. Sea 3, sea 5, sea 7, sea 9, etcétera, cuando sea impar.
ahí nosotros tendremos término medio. Si no es impar, no va a haber término medio. Ese ejercicio ya lo vamos a hacer a continuación, que es el otro caso. Ahí haga la captura, por favor, del ejercicio número 6 para poder pasar al número 7. Siguiente pizarra, número 7. Me dice lo mismo, interpole 4 medios aritméticos. Interpole 4 medios aritméticos entre 4 y 10. Entre, caramba, 4 y 10. Pensé que no estaba grabando, pero sí está. Bueno, ahí dejémosle. Datos del problema. El primer término de esta progresión es 4, A es igual a 4. El último término U es igual a 10. El número de términos N, y ahí sí leemos la partecita. Interpole dice 4 medios aritméticos. Entonces, al 4 debo aumentarle 2, el número total de términos es 6. Incógnita. La progresión aritmética es lo que nosotros vamos a construir. Solución. Siempre para interpolar, usted primerito tiene que encontrar la diferencia con esta fórmula. El último término es igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la diferencia. ¿Cuánto vale el último término? 10. Esto es igual el primer término, que vale 4, más el número de términos vale 6. 6 menos 1, 5, y multiplicado por d, que representa la diferencia. A ver, aquí quise aclarar y se me borró más de la cuenta. Más n menos 1, y aquí es incógnita. Bien, despejemos la diferencia. 4 más 5d es igual a 10. 5d es igual a 10 menos 4, 6. La diferencia ha valido 6 quintos. Pero aquí hay este 4 que no está bien claro. Ponemos aquí entonces 4. Ya tenemos nosotros calculada la diferencia, que vale 6 quintos. Vamos a iniciar construyendo la progresión. Entonces vamos a poner acá arriba, no, aquí mismo, la progresión aritmética.
va a ser, ¿de dónde partimos? Del primer término que nos dio, que en este caso vale 4. Y a ese 4 debemos irle sumando más la diferencia que es 6/5. Entonces voy a poner acá 4 más 6/5 igual. 5 por 4 es 20 y 20 más 6, 26/5, representa este segundo término, 26/5, coma. El 26/5 le vamos a sumar más la diferencia 6/5. 26 más 6, 32. Y como es homogéneo, se mantiene el 5. 32/5, coma. 32/5 le sumamos más los 6/5, dándome 38/5. 38/5. El 38/5 sumado más los 6/5, 38 más 6, 44/5. 44/5. Y este 44/5 sumado más los 6/5 va a ser igual. 44 más 6 me da 50/5. La quinta 1, la quinta 1, 0. O si divide 50 para 5, ¿cuál va a ser el resultado? El 10 que estamos poniendo ahí. 5, aquí también salió medio raro. 3 cosas, ahí creo. Ya voy a aclarar que aquí es 5. Aquí también es 5. Y aquí nos faltaba el signo igual. ¿Cuál fue el resultado de haber sumado 44/5 más 6/5, el último término que vale 10? Construida la progresión aritmética. Decía que interpolemos 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí están interpolados entre los dos extremos. Ahora, cuando el número de términos sea par, no va a haber término medio. Porque si nosotros cogemos de aquí 2 a la izquierda, 2 a la derecha, me sobra 2 en el centro. Nunca va a haber término medio si el número de términos son pares. Solo cuando sea impares. Pero ¿qué puedo comprobar yo aquí? Si yo sumo los términos equidistantes, aquí los dos extremos, si yo sumo 4 más 10, la respuesta que me da es 14. Si yo sumo 26/5 más 44/5, ¿cuánto tiene que ser como resultado? 14. Comprobemos eso. 26/5 más 44/5 ha sido igual. 4 más 2, 6, 10, 70/5 se hace. Si usted divide 70 para 5 o simplifica, el resultado que nos va a dar aquí es 14. La quinta 1, la quinta 1 llevando 2 de 24, 14. Si yo sumo este 32/5 más el 38/5, igual me va a dar 70/5, que el resultado va a ser 14. Entonces es una comprobación nada más, ¿no? Que los términos equidistantes valen lo mismo en progresiones
aritméticas cuando hemos encontrado o hemos... Dice, no sé, malito, ¿puede pasarle la foto anterior para tomarle una captura, por favor? Listo, solo me estaba regresando acá solo para decir esto. Ya. Dice, si n es impar, la progresión tiene término medio, ya vimos. Si n es par, se determina que la suma de sus términos equidistantes son iguales. Es lo que acabamos de demostrar en este rato, que es 14, 14, 14. Me habían pedido ahí, por favor, haga la captura correspondiente. Si es que necesita esa, si es que necesita la primera también puede hacerlo. Bien, sigamos con el ejercicio número 8, por favor. El ejercicio número 8 tiene un texto un poquito largo. Solo vamos a analizar aquí. No voy a copiar tal como lo hicimos aquí, pero ese se encuentra en la página 10 de su módulo, por si acaso, ¿no? De ahí puede copiarle para que le pase. Dice, si un cuerpo compacto cae 16 centímetros durante el primer segundo, 48 centímetros durante el segundo, 80 centímetros durante el tercero y así sucesivamente. Entonces, para este ejercicio número 8, vamos a poner aquí datos. Entonces, tengo la progresión, dice, 16 centímetros durante el primer segundo. Entonces, este es el cuerpo compacto, dice que cae 16 centímetros en el primer segundo, luego cae 48 en el segundo y 80 en el tercero. Y así sucesivamente, dice. Entonces ponemos puntos suspensivos. Al darme ya la progresión, yo empiezo a sacar los datos. Nuestro primer dato vale 16. No conocemos el último término. ¿Qué más conoceríamos? Dice, ¿qué distancia caerá durante el séptimo segundo? Entonces me está dando n, el número de términos, el tiempo 7. Pero al darme la progresión, yo puedo encontrar la diferencia. Verá cómo debo sacar yo la diferencia. Una vez que usted tenga la progresión. Aquí es 7. Para encontrar la diferencia, lo único que va a hacer usted es restar el término menos el anterior. ¿Cuánto es 48 menos 16? Eso le da 32. ¿O cuánto es 80 menos 48? 80 menos 48 le da 32. De esa manera encontramos nosotros la diferencia, solo restando el término menos el anterior. Pero no se puede saltar dos numeritos, no tiene que ser números seguidos. No puedo decir 80 menos 16 porque ahí me he saltado el 48. Entonces 48 menos 16, 32 o 80 menos 48, 32. Recuerde que la diferencia siempre va a ser constante. Incógnita. O creo que aquí pedía dos cosas, ¿no? La primera, ¿qué es lo que pregunta? Dice, ¿qué distancia caerá durante el séptimo segundo? El último término me está pidiendo. Y la otra parte, y durante los primeros 7 segundos. Ahí en cambio me pide la suma de términos de esta progresión. Identificados los datos, las incógnitas, ponemos ahora solución. Quiero mejorar y peor. Ahí sí. Solución. Entonces, la primera fórmula del último término que es igual al primer término más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces, el último término es incógnita o es igual nuestro primer término que vale 16 más el número de términos 7, 7 menos 1, 6, y esto multiplicado por la diferencia que vale 32.
el último término va a ser igual a 16 más 6 multiplicado por 32, 192. El último término es igual, si yo sumo 16 más 192, me da 208. Es una respuesta ya. La otra nos pide la suma de términos. S sub n es igual. Voy a analizar qué datos tengo. Pero las dos fórmulas es n sobre 2. Y ahora sí. Conozco el primer término y acabo de encontrar el último término. Entonces, el primer término más el último término. Esa es la otra fórmula para encontrar la suma de términos de una progresión aritmética. S sub n es igual. ¿Cuánto valía n? 7 dividido para 2. Abro un paréntesis. El primer término que vale 16 más el último término, el que acabo de encontrar, 208. Cierro el paréntesis. La suma de términos va a ser igual a 7 medios, paréntesis. Si yo sumo 16 más 208, 224. Simplifiquemos la mitad 1, la mitad 1, 1 y 2. La suma de términos S sub n es igual, multiplicando 7 por 112, 784. Voy a corregir, aunque sí se ve como 4. Ya. Este es 4, luego simplificamos y obtuvimos el 112. Ponemos en un recuadro las dos respuestas. El último término 208 y la suma de términos 784. Hasta ahí nos quedamos. Me queda ya 2 minutitos. No sé si hay alguna pregunta.